La llamada llegó a las 11:30 de la noche de un viernes mientras yo estaba sumergido hasta los hombros en los bastidores de servidores en el Banco Reforma, en la Ciudad de México. Intentando detener un ciberataque coordinado que ya había vulnerado a 3 de nuestros clientes financieros más importantes. Mi teléfono vibró contra mi cinturón. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo. Me quité los guantes de trabajo y revisé la pantalla. Horacio Benítez, mi supervisor directo en Núcleo Seguro Sistemas, llamando desde su casa en Lomas de Chapultepec en lo que debería ser la hora de la cena familiar. Casi no respondo. Cuando estás gestionando una brecha de seguridad que está costando 1.312.500 pesos por hora en 3 bancos principales, las llamadas telefónicas de la empresa se sienten menos urgentes que los monitores de alerta que parpadean frente a ti. Pero respondí de todos modos porque eso es lo que 24 años de ser un gestor de crisis confiable te condicionan a hacer. Habla Rodríguez. Carlos, es Horacio. Necesito informarte de una decisión de la empresa. Con efecto inmediato, ya no requerimos tus servicios como arquitecto senior de seguridad de sistemas. Tu empleo queda rescindido a partir de hoy. Miré la consola del servidor frente a mí. El código de alerta SEC-Breach-Active seguía parpadeando en rojo. Los intentos de intrusión en la base de datos mostraban 847 intentos fallidos de inicio de sesión en los últimos 10 minutos. 3 sistemas bancarios distintos estaban completamente bloqueados debido a nuestros protocolos de emergencia. Patricia Villalobos, la gerente de operaciones de Banco Reforma, estaba de pie a poco más de 2 metros de distancia mirándome con una esperanza desesperada porque yo era literalmente la única persona que entendía estos protocolos bancarios heredados de COBOL lo suficientemente bien como para rastrear patrones de intrusión tan sofisticados. Entiendo, dije, manteniendo mi voz nivelada. Le informaré a Patricia que usted se encargará de los procedimientos de respuesta a la brecha para la crisis que estoy gestionando actualmente. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que pensara que la llamada se había cortado. ¿Qué crisis? El ciberataque coordinado que me trajo a Reforma a las 6 de la tarde de ayer. 3 bancos están en cierre total. La brecha está costando aproximadamente 1.312.500 pesos por hora en transacciones congeladas y violaciones de cumplimiento. Estoy en medio de rastrear la intrusión a través de protocolos de computadoras centrales de hace 20 años. Supongo que querrá enviar a alguien más para completar el trabajo de rastreo, ya que ya no trabajo para Núcleo Seguro. Más silencio. Podía oírlo respirar. Carlos, discutamos esto después de que hayas resuelto la situación en el banco. No creo que eso sea apropiado. Acaba de despedirme. No debería estar trabajando en proyectos de Núcleo Seguro si ya no soy empleado de la compañía. Informaré a Patricia sobre lo que he descubierto hasta ahora y tomaré el primer transporte de regreso a satélite. O en realidad, ni siquiera me pararé por la oficina, ya que dijo que no me molestara en volver. Espera, Carlos, deja que te devuelva la llamada. Él terminó la llamada antes de que yo pudiera responder. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Tengo 49 años y me acaban de despedir mientras gestionaba una crisis de ciberseguridad que nadie más en mi empresa sabe cómo resolver. A los 49 años, pensé que me quedaban quizás 15 buenos años de trabajo antes de pensar en la jubilación. Pensé que había construido suficiente reputación y experiencia como para deslizarme hacia mis años dorados con respeto y seguridad. Esa llamada telefónica lo cambió todo. Antes de explicar lo que sucedió durante las siguientes 72 horas, permítanme establecer quién soy y por qué esa llamada telefónica fue el error más costoso que Horacio Benítez jamás cometió. Me uní a Núcleo Seguro Sistemas en el año 2000 como ingeniero de seguridad de redes especializado en sistemas financieros heredados. En aquel entonces, el efecto 2000 estaba fresco en la memoria de todos, y las empresas apenas comenzaban a darse cuenta de que sus antiguos sistemas informáticos no iban a ninguna parte. Núcleo Seguro brindaba consultoría de ciberseguridad para grandes bancos, compañías de seguros y agencias gubernamentales que aún ejecutaban operaciones críticas en computadoras centrales construidas en las décadas de 1980 y 1990. Mi función era solucionar brechas de seguridad complejas en sistemas que los ingenieros más jóvenes no entendían y no podían arreglar. Cuando un banco era hackeado y su departamento de sistemas no podía rastrear la intrusión, llamaban a Núcleo Seguro. Núcleo Seguro me enviaba a mí.
Durante 24 años, había respondido a 280 emergencias de seguridad en 12 estados de la República. Había rastreado ataques de inyección de lenguaje de consulta estructurado, diagnosticado explotaciones de escalada de privilegios, identificado vulnerabilidades de día cero y detenido intentos de filtración de datos que podrían haber costado a los clientes cientos de millones de pesos en multas regulatorias y pérdida de confianza de los clientes. Había trabajado durante huracanes, días festivos y vacaciones familiares. Me había perdido la graduación de la preparatoria de mi hija para solucionar una brecha en una caja popular en Querétaro. Había pasado mi 45º cumpleaños en una sala de servidores en Guadalajara, depurando código COBOL mientras mi esposa celebraba sola en casa. Esa era la antigua forma de hacer negocios. Cuando le dabas tu palabra a una empresa, la cumplías. Cuando tenían una crisis, te presentabas. La lealtad era una calle de doble sentido, o al menos eso pensaba yo. Lo más importante es que desarrollé una profunda experiencia en los protocolos bancarios COBOL en los que todavía funciona la mayor parte de la industria financiera, pero que ya nadie enseña. Cada banco importante tenía implementaciones únicas. Cada sistema tenía modificaciones personalizadas. Cada modelo de seguridad tenía peculiaridades que existían solo en mi comprensión basada en la experiencia de cómo se comportaban esos sistemas bajo ataque. Ese conocimiento era lo que me hacía valioso. Ese conocimiento era también lo que Horacio Benítez acababa de eliminar de la capacidad de respuesta ante crisis de núcleo seguro en el peor momento posible. La crisis en la Ciudad de México había comenzado 29 horas antes. El Banco Nacional, el Banco Reforma y la Caja de Ahorros del Valle habían llamado a la línea directa de emergencia de núcleo seguro con 45 minutos de diferencia entre sí, informando de intentos de intrusión sofisticados dirigidos a sus sistemas de transferencias electrónicas. Los tres bancos utilizaban arquitecturas de sistemas centrales heredadas similares. Los tres estaban experimentando patrones de ataque idénticos. Este era el tipo de ataque coordinado que mantenía despiertos a los profesionales de la seguridad por la noche. Alguien con recursos serios y profundos conocimientos técnicos estaba probando sistemáticamente la columna vertebral de la infraestructura financiera del país. El protocolo estándar de núcleo seguro era primero el diagnóstico remoto. Pasé 4 horas en videollamadas seguras con los equipos de seguridad de cada banco, guiándolos a través de los procedimientos de rastreo y revisando los registros de intrusión. Para las 10 de la noche del jueves, determiné que esto no era algo que pudiera resolverse de forma remota. El patrón de ataque sugería que alguien con un profundo conocimiento de los protocolos bancarios COBOL estaba probando sistemáticamente vulnerabilidades en códigos de hace 20 años que la mayoría de la gente suponía que eran demasiado obsoletos para que valiera la pena atacarlos. Estaban equivocados. El código antiguo no es automáticamente código seguro. Es simplemente código que nadie recuerda cómo arreglar cuando se rompe. Llegué al Banco Nacional a las 8 de la mañana del viernes. Patricia Villalobos me recibió en la entrada de seguridad. Parecía que no había dormido en 2 días, lo cual probablemente era cierto. Señor Rodríguez, gracias por venir. Hemos estado bloqueados durante 22 horas. Los reguladores federales preguntan por qué no podemos asegurar nuestros sistemas nosotros mismos. Porque este patrón de ataque se dirige a vulnerabilidades que requieren acceso directo al sistema central para ser rastreadas correctamente. Necesito examinar los registros de transacciones de COBOL directamente. Ella me llevó al centro de datos seguro. 3 pisos de computadoras centrales zumbando, cada una procesando miles de transacciones bancarias por minuto cuando no estaban bloqueadas debido a brechas de seguridad. Todo estaba en silencio ahora, todo fuera de línea, todo costándole al Banco Nacional aproximadamente 437.500 pesos por hora en transferencias congeladas. Este era el tipo de lugar que me recordaba por qué me metí en este negocio. Estas no eran solo computadoras, eran la columna vertebral del sistema financiero mexicano. Cada transacción, cada pago de hipoteca, cada depósito de nómina, todo fluía a través de sistemas como estos. Y cuando dejaban de funcionar, las personas reales sufrían. Las pequeñas empresas no podían pagar la nómina. Las familias no podían acceder a sus ahorros. Los jubilados no podían recibir sus depósitos de la pensión. Pasé las siguientes 8 horas rastreando el ataque a través de los registros del sistema, identificando las subrutinas exactas de COBOL a las que se dirigían los hackers y mapeando su metodología de intrusión.
Esto no era un simple aficionado intentando robar números de tarjetas de crédito. Esto era sofisticado, metódico y costoso. Alguien había invertido una cantidad seria de dinero en entender exactamente cómo funcionaban estos viejos sistemas y dónde estaban sus puntos débiles. Para las 4 de la tarde, me había trasladado al Banco Reforma, luego a la Caja de Ahorros del Valle, encontrando patrones de ataque idénticos en las tres instituciones. Los hackers no solo estaban atacando bancos al azar. Se dirigían específicamente a instituciones que aún utilizaban los protocolos COBOL heredados que yo había ayudado a diseñar a finales de los 90. Para las 10 de la noche del viernes, había aislado la vulnerabilidad. Los hackers estaban explotando un desbordamiento de memoria en el código COBOL heredado que manejaba la autorización de transferencias internacionales. La vulnerabilidad existía en un software bancario personalizado que Núcleo Seguro había ayudado a implementar en 1998. Yo formé parte del equipo de desarrollo original. Yo era una de las dos únicas personas que entendían cómo funcionaba ese código de autorización. Es curioso cómo funciona la tecnología. Construimos estos sistemas para que duraran para siempre, y así fue. Pero para siempre en términos informáticos significa lidiar con problemas que nadie anticipó 25 años después. El código que escribimos en 1998 era sólido como una roca para su época. Nunca imaginamos que los hackers en 2024 tendrían la potencia de cálculo y la paciencia para buscar fallos en subrutinas de COBOL que procesaban quizás 1000 transacciones por día en aquel entonces, pero que ahora manejaban 100.000. Arreglarlo requería parchar módulos de COBOL de 26 años de antigüedad, actualizar los protocolos de seguridad y establecer nuevas rutinas de validación de entrada que evitaran ataques similares sin romper los sistemas de procesamiento de transacciones existentes de los bancos. Esto no era como actualizar una aplicación en el celular. No podías simplemente descargar un parche y reiniciar. Cada cambio tenía que ser probado, validado e implementado con precisión quirúrgica. Un error y podrías congelar todo el sistema bancario por días. Estimé entre 12 y 17 horas de trabajo de programación cuidadoso en las tres instituciones. Era el tipo de trabajo que requería no solo conocimientos técnicos, sino memoria institucional. Tenías que entender no solo cómo funcionaba el código, sino por qué se escribió de esa manera, qué suposiciones hicieron los programadores originales y cómo habían cambiado esas suposiciones a lo largo de más de 2 décadas. Comencé a las 10:30 de la noche del viernes. Para las 11:30 de la noche, estaba a mitad de camino en la actualización del primer conjunto de módulos cuando Horacio llamó y me dijo que estaba despedido. Después de que Horacio colgó, Patricia se me acercó con cautela. Se podía ver cómo el pánico empezaba a apoderarse de ella mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Señor Rodríguez, ¿está todo bien?» Parece preocupado. Mi empleador acaba de despedirme mientras estoy en medio de asegurar sus sistemas bancarios. Su expresión pasó de preocupada a horrorizada. En su mundo, los bancos no cerraban simplemente durante el fin de semana. Cada hora que estos sistemas permanecían inactivos le costaba a su institución dinero y una reputación que no podía permitirse perder. ¿Despedido? Pero usted es la única persona que entiende nuestros protocolos. ¿Qué pasará con nuestros sistemas? Esa es una excelente pregunta. Núcleo Seguro tendrá que enviar a alguien más para completar el trabajo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? El otro ingeniero que entiende estos protocolos COBOL es Alonso Fuentes. Está en Monterrey gestionando un contrato gubernamental. Es posible que Núcleo Seguro tenga que esperar hasta que esté disponible. ¿Cuánto tiempo? El compromiso de Alonso está programado para otros 10 días. Más el tiempo de viaje. El rostro de Patricia se puso pálido. Podía verla haciendo los cálculos en su cabeza. No podemos esperar 10 días. Cada día fuera de línea nos cuesta 10.500.000 pesos en transacciones congeladas más multas federales. 10 días serían más de 105 millones de pesos en pérdidas. Entonces le sugiero que se ponga en contacto con la dirección de Núcleo Seguro y les explique la urgencia. A las 12:45 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Gerardo Torres, el director de operaciones de Núcleo Seguro. Gerardo había estado en la empresa durante 18 años y entendía exactamente cuán crítico era mi papel para la gestión de crisis financieras.
También era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Horacio acababa de cometer un error de juicio catastrófico. Carlos, acabo de hablar por teléfono con Horacio. Ha habido un malentendido sobre tu situación laboral. Necesitamos que completes el trabajo en reforma antes de que discutamos cualquier asunto de personal. Gerardo, Horacio fue muy claro. Dijo que mi contrato quedaba rescindido con efecto inmediato. Eso no es un malentendido. Eso es un despido. Podía oír la desesperación en su voz. Gerardo entendía las implicaciones de una manera que Horacio obviamente no. No se trataba solo de un empleado descontento. Se trataba de toda la reputación de Núcleo Seguro en la industria financiera. Entiendo que esto sea confuso, pero concentrémonos primero en resolver la crisis bancaria. Podemos abordar tu situación laboral después de que hayas asegurado los sistemas. No creo que eso sea apropiado. Si estoy despedido, no debería estar trabajando en proyectos de la empresa. Si no estoy despedido, entonces Horacio tiene que volver a llamarme y aclarar que cometió un error. Esta es una situación crítica. Estos bancos están perdiendo cientos de miles de pesos por hora. Necesitamos que completes los parches de seguridad. Entonces primero tiene que aclarar mi situación laboral. ¿Soy un empleado de Núcleo Seguro o no? Hubo una larga pausa. Podía oír a Gerardo pensando en las consecuencias. Si decía que yo todavía era empleado, estaría contradiciendo el despido de Horacio y creando problemas políticos internos. Si decía que estaba despedido, estaría admitiendo que Núcleo Seguro acababa de eliminar su capacidad de respuesta ante crisis en medio de su emergencia más costosa. En mis tiempos, la palabra de una empresa significaba algo. Si decías que alguien estaba fuera, estaba fuera. Pero este era el nuevo mundo corporativo, donde las decisiones eran tomadas por personas que no entendían las consecuencias y luego todos se apresuraban a descubrir cómo deshacer el daño. Carlos, déjame incluir a Horacio en la llamada para que podamos resolver esto juntos. Preferiría que no lo hiciera. Horacio fue claro sobre su decisión. Estoy respetando esa decisión al dejar de trabajar en proyectos de Núcleo Seguro. Si los bancos necesitan ayuda, deben ponerse en contacto con la línea de emergencia de la empresa y solicitar a otro ingeniero. No hay ningún otro ingeniero disponible que entienda estos sistemas heredados. Esa es una situación desafortunada, pero ya no es mi problema ya que ya no soy empleado de Núcleo Seguro. Terminé la llamada. Patricia estaba cerca, habiendo escuchado mi lado de la conversación. El peso de la situación se asentaba sobre sus hombros. A mi edad, ya había visto esa mirada antes, el momento en que alguien en la dirección se da cuenta de que depende completamente de algo que no entiende y no puede controlar. ¿Qué debemos hacer, señor Rodríguez? Debe ponerse en contacto con Núcleo Seguro y solicitar apoyo de ingeniería de emergencia. Explique la urgencia. Darán prioridad a que alguien venga aquí lo antes posible. Pero usted está aquí ahora. Usted entiende nuestros sistemas. Estaba en medio de arreglar el problema. ¿No puede simplemente completar el trabajo? Pensé en eso con cuidado. En los viejos tiempos, terminarías el trabajo sin importar la política de la empresa porque era lo correcto. Pero había aprendido algo importante durante 24 años en el mundo corporativo: la lealtad tiene que ser mutua. Le había dado a Núcleo Seguro mis mejores años, me había perdido eventos familiares y había construido su reputación crisis tras crisis. En el momento en que resultó conveniente, me desecharon como un equipo viejo. Fui despedido hace 74 minutos. Éticamente no puedo seguir trabajando en un proyecto para una empresa que acaba de terminar mi contrato. ¿Y si lo contratáramos directamente? No a través de Núcleo Seguro, sino como consultor independiente que trabaja para el Banco Reforma. Ahora bien, eso era interesante. Nunca había considerado independizarme, pero a los 49 años, tal vez era hora de pensar en opciones más allá de la nómina corporativa. Mi esposa María me había estado diciendo durante años que yo era demasiado valioso como para dejar que una sola empresa controlara mi futuro. Ella había visto a su padre trabajar 30 años para una siderúrgica solo para ser despedido 6 meses antes de su jubilación. Nadie te cuida excepto tú mismo, decía ella siempre. Eso crearía complicaciones contractuales.
Sus bancos tienen acuerdos de seguridad con Núcleo Seguro. Esos acuerdos probablemente tengan cláusulas de exclusividad que les impidan contratar consultores externos para trabajar en sistemas diseñados por ellos. Revisaré nuestros contratos. Ella llamó al departamento legal del banco, tuvo una conversación rápida con términos técnicos y susurros urgentes, luego me miró con optimismo. Nuestro equipo legal dice que el acuerdo tiene exclusividad para el mantenimiento de rutina, pero los parches de emergencia pueden ser realizados por cualquier consultor calificado si Núcleo Seguro no puede brindar apoyo oportuno. Están definiendo el apoyo oportuno como un plazo de 24 horas posteriores a la solicitud. Esa era la oportunidad que necesitaba. No solo para resolver esta crisis inmediata, sino para probar si había un futuro por mi cuenta. A los 49 años, era demasiado viejo para empezar de nuevo en otra empresa, pero tal vez no demasiado viejo para ser mi propio jefe. ¿Han solicitado formalmente los bancos apoyo de emergencia a Núcleo Seguro? Ella envió un correo electrónico al equipo de respuesta de la empresa, con copia para mí, solicitando apoyo inmediato y señalando que el ingeniero anterior, o sea yo, ya no estaba disponible para completar el trabajo. Marcó el correo como urgente y solicitó una respuesta en un plazo de 4 horas. A las 2:15 de la mañana, recibimos una respuesta del coordinador de emergencias de Núcleo Seguro que nos decía todo lo que necesitábamos saber: reconocemos su solicitud de apoyo de ingeniería de emergencia. Nuestros arquitectos de seguridad senior están comprometidos actualmente en otras emergencias. Estamos trabajando para identificar los recursos disponibles y proporcionaremos un cronograma de respuesta estimado en un plazo de 12 horas. 12 horas. En lenguaje corporativo, eso significaba que no tenían idea de cómo resolver esto sin mí, pero aún no estaban listos para admitirlo. Gerardo probablemente estaba pasando la madrugada llamando a cada contratista que podía encontrar, tratando de localizar a alguien que entendiera COBOL lo suficientemente bien como para no empeorar las cosas. Patricia me mostró el correo con desesperación. ¿Qué significa esto? Significa que Núcleo Seguro no tiene a nadie. Alonso está en Monterrey y aparentemente nadie más allá tiene la experiencia necesaria para manejar las vulnerabilidades de COBOL. Así que esperamos. A menos que quiera contratar a un consultor independiente. ¿Está usted disponible como consultor independiente? Este era el momento. Después de 24 años de vida corporativa, se me ofrecía la oportunidad de trabajar para mí mismo. De establecer mis tarifas, elegir mis proyectos y nunca más preocuparme de que algún gerente decidiera que mi sueldo era demasiado alto. María tenía razón. Esto no era una crisis, era una oportunidad. Podría estarlo. ¿Cuáles son sus honorarios? Pensé en eso con cuidado. Las tarifas de consultoría independiente para ciberseguridad de emergencia suelen oscilar entre los 3.500 y 10.500 pesos por hora, dependiendo del nivel de experiencia y la urgencia. Yo estaba en la cima de la escala y esto era definitivamente urgente. Pero más que eso, yo era el único que podía resolverlo. Ese tipo de escasez tiene valor. 7.000 pesos por hora para trabajos de seguridad de emergencia, con un compromiso mínimo de 20 horas para garantizar el parchado completo y la validación del sistema. Eso es un total de 140.000 pesos. Condiciones de pago: depósito del 50% antes de reanudar el trabajo, el 50% restante tras la restauración exitosa del sistema. Patricia ni siquiera parpadeó. Cuando tu banco pierde cerca de $500,000 de pesos por hora y se enfrenta a sanciones millonarias, 140.000 pesos por una solución es una ganga. ¿Hecho? Haré que el director financiero procese el depósito de inmediato. A las 3:30 de la mañana del sábado, mi teléfono sonó con una notificación de transferencia. 70.000 pesos habían caído en mi cuenta personal, más dinero del que jamás había recibido por un solo día de trabajo en toda mi vida. A las 3:45 de la mañana, reanudé el trabajo en los parches de seguridad, pero ahora trabajaba para mí mismo. Lo curioso de hacer el mismo trabajo como independiente es lo diferente que se siente. Cada línea de código que escribía era facturable. Cada problema que resolvía construía mi reputación en lugar de la de alguien más. Cada decisión era mía. Por primera vez en 24 años, no solo estaba solucionando la bronca de otra persona. Estaba construyendo mi futuro. Para las 11 de la mañana del sábado, había completado las correcciones en los 3 sistemas bancarios.
El trabajo avanzó más rápido de lo que esperaba porque no estaba lidiando con burocracia ni teniendo que explicar cada paso a gerentes que no entenderían ni papa. Para las 2 de la tarde, había actualizado los protocolos y realizado pruebas completas. Para las 4 de la tarde, los 3 bancos volvieron a estar en línea sin vulnerabilidades y sin errores de procesamiento. Tiempo total de bloqueo, 34 horas. Pérdidas totales, aproximadamente 44.625.000 pesos. Pero los sistemas estaban seguros y los parches evitarían ataques similares en el futuro. Más importante aún, me acababa de demostrar que no necesitaba a Núcleo Seguro. Ellos me necesitaban a mí. Patricia observaba los monitores con alivio mientras las transferencias bancarias comenzaban a fluir de nuevo. Las luces verdes eran hermosas, cada una representaba miles de transacciones que habían estado congeladas, fluyendo finalmente como se suponía que debían hacerlo. Señor Rodríguez, no tengo palabras para agradecerle. Nos salvó de un desastre que habría sido muchísimo peor si hubiéramos esperado a otro ingeniero. De nada. Prepararé un informe técnico que documente todo lo que hice. Debería compartirlo con Núcleo Seguro para que actualicen sus manuales. A las 9:30 de la noche del sábado, recibí una llamada de Gerardo Torres. Estaba de vuelta en mi casa en Satélite, agotado pero satisfecho. Sentía algo que no había sentido en años, orgullo por un trabajo que era enteramente mío. Carlos, entiendo que completaste el trabajo como consultor independiente. Necesitamos discutir tu situación. La decisión de Horacio de despedirte fue prematura. Nos gustaría ofrecerte la reinstalación con el pago retroactivo de tus salarios y todos tus beneficios. Lo agradezco, pero lo rechazo. Ahora opero por mi cuenta. Es más lucrativo y tengo control sobre lo que acepto. ¿Qué significa eso para nosotros? Eres nuestro experto más experimentado. Significa que Núcleo Seguro tendrá que formar a otros ingenieros o aceptar que su capacidad de respuesta se ha reducido. La verdad era que, a los 49 años, finalmente había aprendido lo que mi padre nunca pudo. Él trabajó 32 años para la misma empresa, creyendo que la lealtad garantizaba la seguridad. Cuando la empresa fue comprada, eliminaron su pensión y lo corrieron a los 58 años. Pasó sus últimos 7 años saltando de una chamba temporal a otra. Yo no iba a cometer el mismo error. Eso no es aceptable, dijo Gerardo. Tenemos emergencias continuas que requieren tu conocimiento. Entonces la empresa debería haber considerado eso antes de correrme mientras estaba literalmente arreglando uno de esos problemas. Carlos, entiendo que estés molesto por cómo se manejó esto. No estoy molesto, Gerardo. Simplemente estoy tomando decisiones racionales basadas en nueva información. Horacio demostró que Núcleo Seguro no valora mis contribuciones lo suficiente. He aprendido la lección. Cuando le conté a María lo que había pasado, ella simplemente sonrió y se sirvió una copa de vino. Finalmente, dijo ella. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría darte cuenta de lo que te he estado diciendo durante 15 años. ¿Qué es qué? Que eras demasiado bueno para ellos. Que estabas haciendo ricos a otros con tu talento mientras te preocupabas por si te conservarían el puesto. Ahora te toca hacerte rico tú mismo. Ella tenía razón, como siempre. Durante las siguientes 4 semanas, recibí 12 llamadas de emergencia de bancos que experimentaban crisis de seguridad. Cada llamada seguía el mismo patrón, al ataque sofisticado. Núcleo Seguro no podía responder a tiempo. ¿Podría ayudar como consultor independiente? Ayudé a los 12 clientes. Ingresos totales por consultoría, 2.730.000 pesos por 4 semanas de trabajo. Eso era más de lo que había ganado en el último año y medio en la empresa. Las noticias vuelan en la industria. Para agosto, estaba recibiendo llamadas de instituciones que nunca habían trabajado con Núcleo Seguro, pidiéndome auditorías y consultoría continua. Estas no eran urgencias, eran bancos que querían prevenir broncas teniendo a alguien que entendiera sus sistemas antes de que fallaran. Para octubre, tenía 6 contratos de consultoría a largo plazo. Ingresos por igualas mensuales, 315.000 pesos al mes, aproximadamente 3.780.000 pesos anuales, más honorarios de proyectos adicionales. En diciembre,
Núcleo Seguro me ofreció formalmente el acuerdo de consultoría que le había propuesto a Gerardo. 7.000 pesos por hora para trabajo activo, 52.500 pesos de iguala mensual por disponibilidad. Contrato de 6 meses, renovable a mi gusto. Acepté porque eran ingresos fijos y eran una fuente constante de chamba de emergencia. Horacio Benítez duró hasta febrero. El Consejo de Administración lo corrió después de calcular que su decisión de despedirme le había costado a la empresa aproximadamente 15.575.000 pesos en contratos perdidos. Costos de recuperación y los honorarios que ahora me pagaban a mí en lugar de tenerme en nómina. La ironía era clara. Ahora me pagaban más en 6 meses de lo que me habían pagado en 3 años como empleado. Me mantuve independiente. Para finales de 2024, estaba gestionando 9 relaciones a largo plazo con bancos en todo el país. Los ingresos anuales se acercaban a los 14 millones de pesos. Trabajaba aproximadamente la mitad de las horas que trabajaba antes mientras ganaba casi 5 veces mi salario previo. Más importante aún, era valorado. Cuando los clientes me llamaban, entendían que estaban pagando por una experiencia de primer nivel. Nadie cuestionaba si mi trabajo valía la inversión. Todos habían visto lo que sucedía cuando intentaban resolver problemas sin conocimientos especializados. Pero el cambio real no fue de lana, fue psicológico. Por primera vez, no me preocupaban los recortes ni que algún nuevo jefe decidiera que yo era prescindible. Mi seguridad provenía de mis conocimientos, no de la decisión de alguien más. María y yo empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos podido planear. Tal vez retirarnos a esa cabaña en Valle de Bravo con la que siempre soñamos. Tal vez hacer ese viaje a España que habíamos pospuesto por 20 años. Tal vez ayudar a nuestra hija Sara con el enganche de su primera casa en lugar de tronarnos los dedos por nuestra jubilación. A los 49 años, pensé que mi carrera se estaba acabando. En cambio, apenas estaba comenzando. Esto es lo que aprendí, y lo que desearía haber entendido hace 20 años, el empleado más peligroso de despedir no es el que se queja del sueldo o amenaza con irse. Es el que está literalmente arreglando una crisis que nadie más sabe cómo resolver cuando decides que ya no sirve. Porque cuando corres a esa persona, no solo pierdes su talento futuro. Pierdes su capacidad para evitar el desastre que está pasando ahorita mismo. Y descubres que reemplazar a un experto durante una emergencia es imposible. Horacio quería reducir gastos y eliminar a un ingeniero caro. Obtuvo exactamente lo que quería. Fui eliminado. Pero mi talento no fue eliminado. Simplemente se volvió mucho más caro. En mi generación, nos enseñaron que las empresas nos cuidarían si éramos leales. Eso fue cierto alguna vez, tal vez, pero ya no lo es. Hoy en día, tienes que cuidar de ti mismo. La seguridad que construyes con tus propias manos y tu reputación es la única que nadie te puede quitar. ¿La mejor parte? Ya no estoy enojado. ¿Cómo puedes estarlo cuando el error de alguien resulta ser lo mejor que le ha pasado a tu carrera? A veces la mejor venganza no es demostrar que los demás están mal. Es dejar que experimenten el costo total de tener la razón sobre lo que querían. Horacio me quería fuera. Me fui. Luego tuvo que explicar a sus jefes por qué la crisis más crítica de la empresa estaba costando 10,5 millones de pesos adicionales por día porque el ingeniero que podía solucionarlo ya no trabajaba ahí. Yo no saboteé nada. Yo no causé la crisis. Yo no impedí que otros lo resolvieran. Simplemente ya no estaba allí para resolver problemas que solo yo sabía resolver, porque ya no era necesario. Eso resultó ser la decisión de despido más costosa de Horacio Benítez, y el cambio de carrera más lucrativo para mí. Finalmente aprendí lo que mi padre nunca pudo descubrir: tu valor no lo determina lo que una empresa está dispuesta a pagarte. Lo determina lo que el mercado pagará por lo que tú sabes hacer. Y a veces, el mercado valora eso mucho más de lo que tu patrón jamás lo hizo. Al final, me di cuenta de que ser despedido no fue mi fin profesional, fue mi liberación de pensar en pequeño sobre lo que valía mi trabajo.